Bien, empezamos aquí con la resolución de las actividades del tema 2 del campo eléctrico. La primera actividad, que es la número 2 de la página 84, el enunciado dice lo siguiente. Explica por qué los cuerpos cargados con cargas de distintos signos se atraen, mientras que si las cargas son del mismo signo se repelen. Pues bien, la justificación se puede dar a partir de la fórmula de la energía potencial eléctrica. Sabéis que la energía potencial eléctrica de un sistema que esté formado por dos cargas Q y Q', que estén separadas por una distancia R, es energía potencial constante de Coulomb por Q' entre R. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Luego, tenéis que saber, eso lo sabéis de química, de física y química de primero, que en la naturaleza los fenómenos ocurren tendiendo a alcanzar un estado de equilibrio que se caracteriza por una disminución de energía o un mínimo de energía. De esto no está escrito, pero pensar en si tiene una cima de una montaña y en el pico de la montaña coloca una bolita, la bolita tiende a bajar hacia el valle, a menos altura, a disminuir su energía potencial. Pues en los fenómenos físicos y químicos se da esa tendencia hacia la mínima energía, hacia una disminución de la energía, aunque también hay una, segunda magnitud física que caracteriza, a los fenómenos que ocurren por sí solos o espontáneos, que es la entropía, de la cual aquí no hablamos, y la entropía es una caracterización, es una medida del desorden o de la falta de información. Es decir, la tendencia de los fenómenos en la naturaleza es doble, mínima energía y máximo desorden, pero para responder en este ejercicio nos basta con fijarnos en cómo disminuye la energía potencial fijándonos en esta fórmula. Entonces tenemos dos situaciones. Si las cargas Q y Q' tienen signos diferentes, el producto Q por Q' es negativo, porque positivo por negativo es negativo, con lo cual vamos a tener que la energía potencial va a ser negativa. Y ahora, ¿qué ocurre cuando el número energía potencial es negativo? Que la forma en que ese número negativo disminuya, haciéndose más negativo, por lo tanto, eso es lo que buscamos, es haciendo que R sea más pequeña entre las cargas. La distancia entre las cargas es más pequeña, entonces se hace más negativo la energía potencial, un número eléctrica, ¿vale? Y esto al final lo que supone que si las cargas Q y Q' tienen signos diferentes, buscando esa mínima energía se van a acercar, porque es la manera en que se hace la energía potencial más negativa, más pequeña, ¿vale? Se aleja del cero, hacia la izquierda, si tenemos una línea con cero, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Por eso las cargas de distintos signos se atraen, porque de esa manera, acercándose, es como la energía potencial del sistema formado por las dos cargas disminuye. Ahora, sin embargo, ¿qué ocurre si las cargas Q y Q' tienen igual signo? Negativo y negativo, positivo y positivo. El producto de Q por Q' es positivo. Luego la energía potencial de aquí es positiva. Si la energía potencial es positiva, me tengo que plantear cómo hago que un número positivo sea más pequeño. Y por lo tanto disminuya esa energía potencial, que pase de valer 4 a valer 3 o de valer 5 a valer 1. Pues teniendo en cuenta que es positivo, la manera en que eso ocurre es haciendo R más grande. Es decir, cuando las cargas son de igual signo, ¿vale?, la energía potencial, que es positiva del conjunto, va a disminuir haciéndose menos positiva, acercándose a cero, entre comillas, ¿no? Y eso se consigue aumentando la distancia que hay entre las cargas, con lo cual se van a alejar y se van a repeler. Cargas de igual signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Y la explicación de por qué ocurre eso es a través de esa disminución de la energía potencial, que en el caso de que sean cargas de distintos signos, esto es negativo, mientras que son de igual signo, esto es positivo. Y tienes que ver cómo, dependiendo de si R aumenta o disminuye, pues va a aumentar o disminuir ese valor de energía potencial, que en el caso de signos diferentes es negativa, ojo. Es lo extraño o más complicado o más
detalloso a la hora de responder. Bueno, esa es la actividad 2. Vamos con la actividad 7. En una región del espacio el campo eléctrico es nulo. ¿Debe ser nulo también el potencial eléctrico en dicha región? Pues vamos a responderlo. Aquí tenéis la respuesta. Voy a mover esto. Tenemos. Me dicen que una región del espacio, el campo eléctrico vale 0. ¿Será también el potencial 0? Entonces sabéis, de la teoría del libro y del resumen, que el diferencial de V, diferencial de potencial eléctrico, es igual a menos el producto escalar del campo eléctrico por el vector diferencial de R, diferencial de desplazamiento. Es decir, si tenemos un campo eléctrico, una región con un campo eléctrico, y nos desplazamos, un vector diferencial de R, un desplazamiento que se llama infinitesimal, se produce una variación del potencial eléctrico muy pequeño que se llama diferencial de V. Y se cumple esta relación a través del producto escalar que está aquí señalado. ¿Vale? Entonces, si me dicen que el campo eléctrico es 0, si yo introduzco que el campo eléctrico es 0 aquí, 0 por algo es 0, con lo cual diferencial de V es 0 por esto, que es 0. Si diferencial de V es 0, esto significa que V no cambia. Si V no cambia, el potencial es constante. V mayúscula, ojo, ¿eh? Entonces, que el campo eléctrico sea 0 en una región del espacio lo que significa es que el potencial eléctrico es constante. No que el potencial valga 0. Podría valer 0 o podría valer 1, 2, 3, pero un valor constante. Esa es la respuesta de la actividad 7. Vamos con la actividad 8. En la actividad 8 dice, se tienen dos esferas cargadas con sendas cargas Q y Q', de modo que sus centros están separados por una distancia R. Debido a que se encuentran en el aire y al hecho de que éste se haya parcialmente ionizado, las esferas se van descargando lentamente. Supóngase que sus cargas se han reducido a la tercera parte de las iniciales. ¿A qué distancia deberán colocarse las esferas para que la fuerza de repulsión entre ellas no varíe? Bien, pues este ejercicio bastante sencillo y vamos a discutirlo. Digamos que estamos comparando dos situaciones que llamamos situación 1 y situación 2. Situación 1 tenemos la carga Q y Q', ¿vale? Q' aquí parece que no se ve porque el lápiz no sale bien en la imagen. Y están separadas por una distancia R. En esta situación 1, la fuerza eléctrica con la cual se van a repeler las cargas Q y Q' porque son del mismo signo, aunque eso a efectos prácticos me da igual, porque lo que estamos calculando aquí no es el módulo, lo absoluto de la fuerza eléctrica. Pues esa fuerza eléctrica en la situación 1 es K, constante de Coulomb, por esta carga, por la otra Q', entre la distancia R al cuadrado. Tenemos esto, ¿vale? Situación 2. Ahora las cargas de las bolas estas ha disminuido a 1/3 de las cargas iniciales. Por eso tenemos aquí 1/3 de Q y aquí 1/3 de Q'. La nueva fuerza eléctrica de repulsión la llamamos Fe sub 2 y es K, eso no cambia, por la carga esta que ahora es 1/3 de Q, por la otra que es 1/3 de Q' entre R' cuadrado. Y de lo que se trata y lo que me piden es que averigüe cuánto vale esta nueva distancia R' de separación entre las cargas 1/3 de Q y 1/3 de Q'. Averiguar R' para que la fuerza eléctrica de repulsión que teníamos aquí coincida con la que tenemos en la situación 2, ¿vale? Entonces se trata de igualar esto con esta, ¿vale? Fijaros que no conocemos K, no conocemos el valor de Q ni de Q', pero no nos va a hacer falta. ¿Por qué? Porque al igualar esta fuerza de repulsión con esta de aquí, en la situación 2, aquí estamos. Igualo ahora, K se va, Q' se va, te queda 1 entre R cuadrado, aquí, así al tachar todas estas cosas, o simplificar, y aquí 1/3 por 1/3, que es 1/9, y el 9 se viene abajo, ¿vale? 1 entre R cuadrado, 1 entre 9R' cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Esto lo traigo aquí multiplicando al 1, y el R cuadrado multiplicando al 1 se queda en R cuadrado, y me queda esta ecuación. Y ya de aquí puedo despejar R' cuadrado como R cuadrado entre 9. Como 9 es 3 al cuadrado, lo puedo dejar así, y al final
Hago raíz cuadrada aquí de r' cuadrado, me da r', y raíz cuadrada de r entre 3, al cuadrado, r entre 3. Es decir, la nueva distancia de separación es 1/3 de la distancia inicial, como consecuencia de haber reducido a la mitad cada una de las cargas, tanto Q como Q'. ¿Vale? Esa es la actividad 8. Vamos ahora con la actividad 9. Vamos a leer el enunciado. Dice el enunciado de la actividad 9. Vamos allá. Un momento. Dice, dos cargas se repelen la una a la otra con una fuerza de 10 newton. Fuerza de repulsión 10 newton. Cuando están separadas por una distancia de 10 centímetros, que son 10 elevado a menos 1 metro. ¿Vale? ¿Cuánto valdrá la fuerza de repulsión? La damos F' a repulsión, cuando la distancia de separación sea 2 centímetros, o sea que sea 5 veces más pequeña. ¿Vale? Porque 2 centímetros es la quinta parte de 10. ¿Cuánto valdrá esa fuerza de repulsión en esta segunda situación? ¿Vale? Pues teníamos las cargas Q y Q' son desconocidas porque no me las dan en ningún momento sus valores, pero no hace falta conocerlas. ¿Por qué? Porque en la primera situación la fuerza de repulsión es K por Q' entre R cuadrado, siendo R 10 centímetros, ¿vale? Y siendo la fuerza de repulsión pues 10 newton. De aquí, bueno, planteo esto. Ahora, la nueva fuerza de repulsión F' de repulsión es K por Q' entre la nueva distancia R' al cuadrado, que es lo que quiero averiguar, R', ¿no? No, perdón, me estoy confundiendo. Lo que quiero calcular es la nueva fuerza de repulsión F' cuando la distancia R' sea 2, ¿vale? Entonces, como no conozco ni K, ni Q, ni Q', lo que hacemos es de la primera ecuación despejo K por Q', que es fuerza de repulsión por R cuadrado, donde conozco la fuerza de repulsión y conozco la distancia R. Con lo cual, este producto de estas cosas lo conozco a través de esto de aquí. Esto de aquí ahora lo sustituyo en F' de repulsión, que está aquí, K por Q'. Está K por Q', coloco esto. Y me sale que la fuerza prima, la nueva fuerza de repulsión es la F repulsión que conozco por R cuadrado entre R' cuadrado. Fijaros que por eso no necesitamos ni K, ni Q, ni Q'. Ese es el truco o el detalle en el que hay que caer en este ejercicio, para no empezar a darle vuelta y no... Y ya a partir de aquí sustituyo la fuerza de repulsión original, eran 10 newton, R a cuadrado y R' a cuadrado los pongo aquí en metros, aunque me podría haber ahorrado estos dos cambios de unidades, puesto que como tenemos distancia al cuadrado, R cuadrado entre R' a cuadrado, los cambios, digamos, son aquí prescindibles. Lo puedo dejar esto en centímetros y esto en centímetros y sale el mismo resultado. Luego la nueva fuerza de repulsión F' es 250 newton, que en comparación con 10 es 25 veces más, ¿vale? O sea que el hecho de haber reducido la distancia una quinta parte hace que la fuerza se haga 25 veces más grande. Y 25 es 5 al cuadrado. Bueno, eso es una conclusión que yo extraigo, pero que no se pedía en el ejercicio. Luego simplemente eso, jugar con la fórmula de la fuerza de atracción entre dos cargas de la ley de Coulomb, ¿vale? Para esta actividad 9. Vamos ahora con la actividad 10. Vamos a ver, dice el enunciado. Dos cargas eléctricas A y B se encuentran separadas 3 centímetros, carga A y carga B están separadas 3 centímetros, y la fuerza con la que se atraen es 4 por 10 elevado a menos 5. Eso significa que son cargas de distinto signo, evidentemente, si se atraen. ¿Cuál será la fuerza con la que se van a atraer las cargas A y B si la distancia en lugar de 3 es 9 centímetros, que es el triple? ¿Vale? Esa es la pregunta. Pues este ejercicio es muy parecido al anterior, al 8, porque fijaros la manera de hacerlo. Estamos hablando que es el 10. Vale. Bueno, si es fuerza de atracción, son cargas de distintos signos. Eso, por lo menos sabemos que son cargas de distintos signos. Ahora desconocemos los valores de Q sub A y de Q sub B, igual que en el ejercicio 9 anterior. Pues bien, planteo la fuerza de atracción entre la carga A y la carga B. En la situación 1 es K por Q sub A por Q sub B entre R cuadrado. De aquí
Hago lo mismo que antes, K por Q sub A por Q sub B lo despejo, aquí lo tenéis despejado, y es fuerza por R cuadrado, igual que en el anterior, igualito que esto. ¿Vale? Planteo la nueva fuerza de atracción, que será K por Q sub A por Q sub B entre R' cuadrado para esos 9 centímetros. Ahora, F' lo planteo en función de K por Q sub A por Q sub B, no, sino en función de F por R cuadrado, que sí lo conozco, y lo coloco aquí, y entonces me queda esta ecuación. Ya es sustituir la fuerza inicial 4 por 10 elevado a menos 5. Aquí fijaros que la distancia en centímetros no la he cambiado de unidades a metros, sino que la he dejado en centímetros. Y esto es consistente. Si alguien coge y en lugar de 3 centímetros lo pone esto en metros, y esto en metros, el resultado no cambia, es exactamente el mismo. Te ahorra, digamos, un par de cambios de unidades, que tampoco es que sean muy complejos. La nueva fuerza F' es 4,44 por 10 elevado a menos 6. Esta fuerza es más pequeña que esta. Como consecuencia de aumentar la distancia, la fuerza se ha hecho de atracción es más pequeña. Lógico, ¿no? En módulo estamos hablando, siempre. ¿Vale? Luego el ejercicio 10 y el 9 son bastante similares. Incluso el 8 también, aunque el 8 lo que hacemos es que las fuerzas sean iguales, no. Aquí se han cambiado las fuerzas de atracción en este caso, o de repulsión era en el 9. Bueno, pasamos a la actividad 11. La actividad 11, bueno, fijaros que estamos hasta ahora manejando la fórmula F igual a K por Q' entre R cuadrado. Esa fórmula pues es muy parecida a la de gravitación universal con masa, pero en este caso con carga. La 11 dice, dos esferas puntuales. Antes de eso lo que voy a poner es el dibujo que se vea a medida que voy leyendo cosas. Dice, dos esferas puntuales, que serían esta y esta, están suspendidas del mismo punto, que sería este punto. Este punto lo podemos poner así como si estuviera en un techo. Mediante hilos inextensibles, que son este hilo y este hilo, de masas despreciables los hilos, y la longitud del hilo es 1 metro. De aquí a aquí tenemos 1 metro. Ese dato me lo dan, aquí está, 1 metro. Determina la carga eléctrica que ha de poseer cada una de estas esferas para que cada hilo forme un ángulo de 30 grados. 30 grados por aquí, 30 grados por aquí, que no está representado. Entonces tengo que calcular el valor de cada una de las cargas y el valor de la fuerza tensión del hilo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que ver es que el dibujo es simétrico si las masas son iguales. Este ángulo es 30, este ángulo también es 30. La carga Q sub 1 y la carga Q sub 2 tienen que ser iguales, ¿vale? Tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. ¿Vale? Ahora, elijo de las dos bolitas, elijo una, he elegido esta de la derecha y dibujo todas las fuerzas que actúan sobre la bolita. Entonces, la bolita, al darme que tiene una masa de 10 gramos, pues tendrá un peso, la fuerza peso así vertical, hacia abajo. Tendremos la fuerza que hay entre esta carga Q sub 1 y Q sub 2. ¿Será repulsiva o será atractiva? Si nos volvemos al enunciado, si son dos esferas puntuales iguales, vale, el signo de la carga, ¿serán iguales o serán diferentes los signos? Evidentemente, por lógica, si los signos de la carga fueran opuestos, habría una fuerza de atracción de esta carga atraería a esta, entonces en lugar de estar esto abierto se cerrarían, se pondrían en contacto, estarían aquí. Luego, digamos que por sentido común, la fuerza eléctrica es repulsiva, con lo cual la fuerza eléctrica que actúa sobre esta carga debido a la repulsión que ejerce esta por ser del mismo signo es A hacia allá, en la línea que une a las dos cargas. No puede llevar una dirección para arriba ni para abajo, tiene que ser horizontal. Tenemos, por lo tanto, fuerza-peso, fuerza eléctrica, y luego está la fuerza-tensión de la cuerda. La cuerda esta, o el hilo, tira de la bola
en este sentido, ¿vale? Entonces, esta dirección es eje Y, esta dirección es eje X, esta y esta no se descomponen. Ahora, la tensión que lleva esta dirección, la del hilo, hay que descomponerla en T sub X y T sub Y, componente horizontal y vertical. ¿De acuerdo? Hasta aquí esto sería entender el esquema este del dibujo. Y una vez que tenemos eso, voy a poner esta hoja por aquí. Lo que voy a hacer es, para no perder el dibujo, lo dejo así. Y ahora coloco esto por aquí. Entonces, como he dicho antes, por simetría del problema, la carga Q sub 1 y Q sub 2 son iguales y la llamo Q. Además, tienen que ser positiva o negativa, el mismo signo. No pueden ser signos diferentes, puesto que entonces se atraerían y entonces no estarían formando ese ángulo de 30 grados los hilos, sino que se tenderían a estar juntitas las dos bolitas, ¿vale? Como nos dicen que cada esfera está en equilibrio, eso significa, según la ley de Newton, que la suma de la fuerza debe ser cero. La suma de la fuerza igual a m por a. Recordar que equilibrio, aceleración cero, ¿no? Condición de equilibrio, aceleración nula. Suma de fuerza es igual a m por a igual a cero. Por lo tanto, las fuerzas que actúan, ¿qué es? La fuerza tensión de la cuerda, la fuerza peso y la fuerza eléctrica deben sumar cero. Como son vectores, hay que tener en cuenta el carácter vectorial de la fuerza. Y entonces lo que se hace es descomponer. ¿Vale? En el eje Y tenemos T sub I para arriba menos el peso que va para abajo igual a cero. T sub I, me voy al dibujo. ¿Y quién es T sub I? T sub I está aquí, ¿no? Sería este cateto de este triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. T mayúscula es la hipotenusa y este es el coseno de este ángulo. Y este ángulo es el mismo que este, 30. Por eso T sub I es T por el coseno de 30. ¿Vale? T por el coseno de 30 menos el peso es igual a 0. Luego T por el coseno de 30 es m por g. En la dirección del eje X, si queréis pongo aquí eje Y, eje X. En la dirección del eje X, la fuerza eléctrica que apunta para la derecha menos T sub X que apunta hacia la izquierda, lo tenéis aquí, ¿vale? Fe menos T sub X igual a 0 también, porque no hay aceleración, ya que está en equilibrio la bola. Luego F sub E es igual a T sub X. Y T sub X, me fijo aquí, T sub X, que es este lado, en este triángulo rectángulo es el cateto opuesto del ángulo 30 grados. Por eso es T por el seno de 30. Pues T por el seno de 30 es igual a la fuerza eléctrica. ¿Vale? Tenemos estas dos ecuaciones. ¿Y qué hacemos con esas dos ecuaciones? Pues podemos dividirlas. Vamos a dividir la segunda, que es esta, entre la primera, porque de esa manera me queda, aquí lo tenéis, eso, T seno de 30 entre T coseno de 30 igual a Fe entre mg. T entre T se va y te queda que la tangente de 30 es la fuerza eléctrica entre mg. Esto lo estoy diciendo pero no se está viendo. Entonces, lo muevo para arriba y repito lo que he dicho porque igual lo que estoy diciendo es, tenemos estas dos ecuaciones, pues divido la segunda entre la primera, aquí lo tenéis, se me va la letra T mayúscula, la tensión, seno entre coseno es tangente de 30, y me queda que la tangente de 30 es fuerza eléctrica entre mg, por lo tanto la fuerza eléctrica la voy a calcular como mg por tangente de 30, sustituyo masa, 10 gramos, lo paso a kilos, gravedad 10 metros segundo cuadrado, que me lo daban, tangente de 30 con la calculadora, y tengo que la fuerza eléctrica tiene este valor en Newton. ¿Y para qué me sirve esto? Para calcular las cargas, porque si ya conozco el valor de la fuerza eléctrica, que es este, y la fórmula de la fuerza de atracción o de repulsión entre cargas, en este caso, es repulsión, es K por Q', las cargas son iguales, lo que es Q cuadrado entre el radio cuadrado, despejo Q cuadrado es F sub E por R cuadrado entre K, aquí lo tenéis. Q será la raíz de esta cosa, F sub E por R cuadrado entre K. Y ahora sustituyo, valor de la fuerza. La distancia es 1 metro. ¿Por qué es 1 metro? La distancia entre las cargas. Pues eso es una cosa que me acabo de dar cuenta ahora, que
que no lo he justificado en lo que está escrito, pero justifico porque es 1 metro. Esto es 1 metro, ¿vale? Esta longitud es 1 metro. La distancia de separación entre las cargas, esta también va a ser 1 metro. Y diréis, ¿y eso por qué? Porque 30 y 30, ¿qué es? 60. Si este ángulo es 60, y este también son 60, esto es un triángulo equilátero. O sea, me han puesto este problema como un problema de un triángulo equilátero aquí, por eso sé que esta distancia es la misma que esta, ¿vale? Esto es 1 y esta es la distancia que tengo que colocar aquí, la distancia de separación entre las cargas. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta por poner aquí? El valor de la constante K, y averiguo Q, me sale que la carga son estos coulombios y lo puedo expresar en microcoulombios, teniendo en cuenta que el microcoulumbio es 10 elevado a menos 6 coulombios. Bien, por último, me pedían las cargas, que ya están, y luego la tensión. La tensión, si volvemos hacia atrás, la tensión teníamos por aquí que era que T por el coseno de 30 era mg, luego T es mg entre coseno de 30, así de espejo, que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Aunque podría haberlo hecho también con T por el seno de 30. Yo cojo T y es fuerza eléctrica entre el seno de 30. También lo podría haber hecho así, pero sale el mismo resultado, evidentemente. Sustituyo y ya tengo la tensión, ¿vale? Luego, este problema, digamos que lo que tiene es básicamente plantear el dibujito este con las fuerzas que actúan y descomponer la fuerza tensión en componente horizontal y vertical. Y luego, pues plantear la suma de fuerzas en la vertical, que es 0, en la horizontal es 0, y a partir de ahí operar. En este caso, pues dividiendo, eliminamos la incógnita T y nos permite calcular la fuerza eléctrica. A partir de la fuerza eléctrica el valor de la carga, y después ya pues despejamos por último la tensión. ¿De acuerdo? Esa es la actividad 11. Vamos ahora con la actividad número 12. Pues vamos allá. Dice, colocad y fijada sobre las paredes interiores de un tubo muy largo en una región del espacio donde no existe influencia de ningún otro campo gravitatorio ni eléctrico y aislada del tubo, se tiene una esferita uniformemente cargada con carga positiva, ¿vale? Tenemos carga positiva. Carga positiva de la esfera. ¿Dónde estamos? Bien. Se dispone de otra esfera idéntica a la anterior e igualmente cargada, que se introduce por el otro extremo del tubo y se observa que la segunda esfera permanece en equilibrio en todas las posiciones. ¿Qué relación hay entre la carga y la masa de las esferas? Me dicen que no hay rozamiento y me dan como datos el valor de K y el valor de G. ¿De acuerdo? Las dos constantes estas. Por lo tanto, como dicen que no actúa ningún otro campo gravitatorio, es que no actúa peso, es decir, están, digamos, en el vacío espacial donde no hay ningún planeta cercano que ejerza su atracción gravitatoria. Las dos esferas tienen que tener carga positiva. Si una es positiva, la otra tiene que ser positiva. Digamos, la fuerza eléctrica tiene que ser repulsiva. ¿Eso por qué? Porque tenemos, por un lado, la fuerza gravitatoria que tiende a juntarla, tiene que haber otra para que anule o iguale a la fuerza de atracción gravitatoria, tiene que ser repulsiva, por lo tanto, que es la eléctrica, para que se sumen las fuerzas y la suma sea cero y permanezca en equilibrio en todo momento, que es lo que nos dicen, ¿no? La fuerza gravitatoria entre ambas esferas atractivas, y si permanecen en reposo es porque están en equilibrio y por lo tanto se anula la fuerza de repulsión eléctrica y la de atracción gravitatoria. La eléctrica no puede ser de atracción porque entonces serían dos fuerzas de atracción, en ese caso, y se juntarían, no estarían en reposo, se moverían, ¿no? Lo que me están preguntando es la relación entre carga y masa, el cociente carga-masa de la esfera, ¿de acuerdo? Pues le damos la vuelta y de nuevo jugamos con la ley de Coulomb. Fuerza gravitatoria, G por M entre R cuadrado. Las masas son iguales. Fuerza eléctrica, K por Q entre R cuadrado. Las cargas son iguales. ¿Vale? Para que esté en equilibrio, fuerza gravitatoria y fuerza eléctrica la igualamos. Igualo esto con esto,
¿vale? Y obtengo esta ecuación. La distancia r cuadrado es la misma en ambos casos, pues la tacho, desaparece. Y me queda gm cuadrado igual a k por q cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho? He cogido la masa al cuadrado aquí, la traigo aquí dividiendo y me queda esto. Y la k que está aquí arriba, la traigo aquí abajo y me queda esta expresión. Como lo que quiero calcular es la relación cociente carga entre masa, hago la raíz cuadrada de esto y me queda q entre m igual a la raíz cuadrada de g entre k. Hago el cociente y me sale esta relación. Esta es la relación entre la carga y la masa que debe haber para esas dos esferas. ¿De acuerdo? Actividad número 12. Ahora pasamos a la actividad número 13. ¿De acuerdo? Aquí ya pasamos a trabajar con el campo eléctrico. Fórmula del campo eléctrico, y ley de Coulomb. Dice dos cargas eléctricas en reposo. ¿De acuerdo? Q1, 2 microcoulombios. Q2, menos 2 microcoulombios. Signos diferentes. Por lo tanto, habrá fuerzas atractivas entre ellas. Si preguntarán algo sobre esto, pero bueno. La carga Q1 está en el punto 020 y la carga Q2 en el punto 200. ¿Vale? Las distancias están en metros y me piden que determine el campo eléctrico en el punto A, que es el punto 300. ¿Vale? Pues vamos a ir discutiendo cómo se hacen estos problemas de campo eléctrico. Se hacen parecidos al del G minúscula vector campo gravitatorio. Lo que pasa que aquí hay que, digamos que depende de cómo sea el signo de la carga que crea el campo, pues el vector de intensidad de campo apunta para un lado o para otro. Vale. La carga Q1 era y es positiva. Y la tenemos en el punto 020, que es el 0,2. Estamos en el plano XY, por cierto, porque la coordenada Z, la tercera, es 0 en los dos casos, ¿vale? Q1 está aquí en el 0,2 y Q2 está en el 2,0, que es aquí, ¿vale? Q1, Q2. Me están pidiendo que calcule no, Q2 está aquí, perdón, no sé si he señalado mal antes este punto. Q2 está aquí, Q1 aquí, y me piden calcular el campo eléctrico en el punto A, que está aquí. ¿Vale? Bien. Pues, debido a Q1, si aquí coloco una carga de prueba positiva, como esta es positiva, esta carga Q sería repelida por Q1, por lo tanto el campo eléctrico debido a la Q1, que actúa aquí, va en la dirección de esta línea, pero fuerza de repulsión para acá. Ese es el sentido de S1, gráficamente. No puede ser para acá, sería para acá si la carga que colocara aquí de prueba fuera negativa. Pero siempre cuando se averigua esto, la carga de prueba, que es una carga que tú te traes de signo positivo en el punto donde quieres averiguar el sentido del campo eléctrico, es el criterio o convenio. En relación a Q2, que está aquí, si coloco aquí una carga positiva de prueba, como Q2 es negativa, esta carga negativa atrae a la carga de prueba esta, por lo tanto el campo eléctrico apunta en este sentido. Sería una fuerza atractiva pues para acá. Ya tengo la dirección del vector E2, la dirección del vector E1 y los sentidos, ¿no? ¿Vale? Aquí tendríamos el ángulo este, que es igual que este, y como estos 3 y estos 2, pues puedo averiguar alfa a través de la tangente de alfa es y a cateto opuesto, que es 2, entre el contiguo 3, eso está... ¿Dónde está? En algún momento aquí más abajo está eso hecho. Bueno, total, tengo dos vectores, E2 y E1. Y el vector E será la suma de estos dos vectores. El vector E lleva la dirección del eje X, horizontal, no hay que descomponerlo. El vector E1 lleva esta dirección, hay que descomponerlo en componente X, componente Y. E1X, E1Y. Esto se ha hecho en el tema anterior del campo gravitatorio. Esto es lo mismo, pero diferente aplicado al campo eléctrico. Pero la mecánica es la misma. Entonces hay que descomponer el vector E1, ¿vale? El vector E2, como apunta en el sentido negativo hacia la izquierda del eje X, pongo menos. Ahora pongo el módulo de E2, que es K por Q2, por la distancia que separa el punto A de Q2, que es esto 1. ¿Vale? Aquí está luego esto ya calculado.
Sustituyo el valor de K, valor de la carga Q sub 2, en valor absoluto, por cierto, porque si aquí a Q sub 2 le pongo signo negativo y lo multiplico por negativo, me sale, o sea, cuando esté calculando las componentes, perdón, de un vector, el signo, si es negativo o es positivo, te lo dice el sentido común del dibujo que hagas, de que apunta para acá, pues tiene que ser negativo. Y luego lo otro es valor absoluto todo, ¿vale? Como veis aquí. Me sale que E sub 2 tiene estas componentes, ¿no? El newton por coulombio sería Q sub 2 vale esto, la distancia alrededor de 1 metro, porque es desde el punto A donde quieres calcular el campo eléctrico a la carga Q sub 2, o desde Q sub 2 hasta aquí, ¿no? No es de aquí a aquí, ni cosas así raras. Carga Q sub 1, hacemos lo mismo, tenemos que la carga Q sub 1 era 2 microcoulombios, estaba ahí arriba. La distancia R1 es la distancia que hay desde aquí, desde la carga Q sub 1 al punto este. Y es esta hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esta hipotenusa, teniendo en cuenta que estos 2 y estos 3, pues será raíz cuadrada de 3 cuadrados más 2 cuadrados, raíz de 13 metros. Luego, el ángulo este, alfa, ¿vale? Lo averiguo como el arco tangente de 2 entre 3, porque la tangente de alfa es 2 entre 3, cateto opuesto, cateto contiguo. Y este alfa es el mismo que este, que me sirve para la descomposición del vector E1. ¿Vale? Arco tangente de 2 entre 3, 33,69 grados. Y ahora, E sub 1. Tenemos el E sub 1, este, tiene componente horizontal hacia la derecha, luego la horizontal, la que va en la dirección del eje X o que va multiplicada por el I vector, esa es positiva, será K por Q sub 1 entre R1 cuadrado por el coseno de alfa por I vector. El coseno de alfa es el coseno de este ángulo, ¿vale? Entonces el módulo del vector E1, ¿vale? Y ahora, más la componente vertical, esta de aquí, como apunta hacia abajo, como esta apunta hacia abajo, tiene que ser negativa. Menos K por Q sub 1 entre R1 cuadrado por el seno de alfa, puesto que el seno de alfa tiene que ver con el cateto opuesto. Esto es el cateto opuesto para este triángulo rectángulo, donde alfa es este ángulo. Si en lugar de este ángulo alfa elijo este es 90 menos alfa, son complementarios. Total, sustituyo los valores de K, de Q, la distancia R1, etcétera, y me sale este es el valor del vector E1, ¿vale? Componente I y componente J, ¿vale? Del vector E1 y teníamos del vector E2 la componente I porque no tenía J. Siguiente paso, una vez que tienes E2 y que tienes E1, aquí es averiguar el vector E, que es la suma de los dos, ¿vale? Aquí tenéis vector E, E1 más E2. E1 era estas dos componentes y el E2 tenía esta componente negativa. Y ahora ya la I con la I me da esto y la única J es componente J, pues se queda con esto. Que quiero calcular el módulo, que creo que es la solución que se da en el libro. Pues raíz cuadrada de esta componente x cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿vale? Ya sabéis que en el examen que se haga de esto, pues se pondrá con claridad si piden módulo o vector o lo que sea, ¿vale? No como en el libro, que es a través de la solución como se sabe si me están preguntando una cosa u otra. Siguiente cosa que pedían en esta actividad, calcular el potencial eléctrico V en el punto A, y además el trabajo necesario para llevar una carga de 3 microcoulombios del punto A al punto 00, que es el origen de coordenadas. Bien, el potencial eléctrico en un punto es igual a, cuando tengamos varias cargas, es igual a el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. La fórmula del potencial V es K por Q entre R, es lo que estamos usando aquí para cada una de las cargas. Como la constante K es común, pues saco factor común o sustituís ya como queráis. Constante K, valor Q sub 1, distancia R1 era raíz de 13 porque, recordar, desde Q1 hasta el punto A, esto de aquí es la raíz de 13, esta distancia de aquí a aquí, ¿vale? Y luego el potencial de la carga Q2, signo, menos 2 por 10 elevado a menos 6. En lo que es el potencial eléctrico, hay que tener en cuenta el signo de la carga, a diferencia de cuando calculáis módulos de los vectores E, como aquí, ¿no?
en este caso, ¿no? O en este, que no se tiene en cuenta el signo, sino este signo menos se tiene en cuenta o sale de ver que la componente y del vector E apunta hacia abajo, ¿vale? Eso es porque el potencial eléctrico es una magnitud escalar y entonces ahí hay que tener en cuenta la posibilidad de que sea positivo o negativo. Cuando hablamos de módulos de un vector siempre es positivo. Y se tiene en cuenta el sentido, pues, con el signo menos o positivo del vector, según hacia donde apunte, pues mirando en la representación gráfica de los vectores hacia donde apunta. Total, una vez que se sustituye, V sub A vale menos 1,3 por 10 elevado a 4 voltios. Y ya tendríamos respondido la pregunta de cuál es el potencial en el punto A. Para calcular el trabajo desarrollado al pasar una carga de 3 microcoulombios del punto A al punto 00, pues lo que vamos a hacer es calcular el potencial en el origen de coordenadas, que será K por Q sub 1 entre R1 más Q sub 2 entre R2. ¿Vale? La misma expresión que aquí, pero ahora las distancias R1 y R2 vamos a ver cuáles son. Me voy al dibujo y me fijo, a ver cómo pongo esto para que se vean simultáneamente. Aquí, no, es que no, ahí más o menos se va a ver. No, ¿cómo lo pongo? Ahí. ¿Por qué he puesto ahora que R1 vale 2? ¿Vale? R1 ahora, para el punto 00, que estoy aquí. Quiero calcular el potencial aquí, en el punto 00. Desde Q sub 1 hasta el origen O hay dos divisiones, o sea, hay 2 metros. Esa es la distancia, R1, ¿vale? Y desde donde está la carga Q2 aquí, otra vez al origen, porque hemos cambiado el punto A, que antes estaba aquí, ahora es este punto. De aquí a aquí también hay 2 metros, por eso tenemos aquí un 2 y aquí un 2. Como las cargas Q1 y Q2 son iguales, signos diferentes, pues esto va a salir 0. De todas maneras, lo haces con calculadores, te sale que esto es 0. El potencial en este punto resulta que es 0. Ya tengo el potencial V en el punto A, que es este valor, y el potencial en el otro punto 0, 0. Pues igual que había una fórmula en el campo gravitatorio que me decía que el trabajo desarrollado era la masa por la diferencia de potencial entre el primer punto y el segundo, entre A y 0, 0, pues aquí existe una fórmula equivalente que me dice que el trabajo desarrollado es igual a la carga, que la conozco, 3 microcoulombios, perdón, por VA menos V0, 0. Pues carga por VA, puesto que esto vale 0, esto vale 0, pongo aquí un 0, sustituyo y ya tengo el trabajo, menos 0,039 julios. ¿De acuerdo? Con eso ya acabamos la actividad número 13. Vamos ahora con la actividad 14, que va a ser la penúltima de este vídeo. Vamos allá. Vamos a ver el enunciado. Esto sigue grabando, ¿no? Vale, es que le da un botón. Actividad 14. 3 partículas cargadas, Q sub 1, 2 microcoulombios. Q sub 2 también 2 microcoulombios, las dos positivas. Cada una de ellas situada en 1, 0, 0, la otra en menos 1, 0, 0. Y luego hay una tercera carga, Q sub 3, que desconocemos, que está en el punto 0, 2, 0. Todas las coordenadas están en metros, estamos en el plano Y, cosa que nos confirma el hecho de que la coordenada Z, que es la tercera de los 3 puntos, es 0. Me piden cuál debe ser el valor de la carga Q sub 3 para que una carga situada en el punto 0, 1, 0, que es aquí, no experimente ninguna fuerza neta. Y luego, en el caso anterior, cuánto vale el potencial eléctrico resultante en el punto 0, 1, 0, en este punto, debido a las 3 cargas. ¿Vale? Pues vamos a irlo discutiendo, ¿vale? Tenemos el punto 0, este es el eje Y, el eje X, este es el 0, 0, por cierto, si queréis lo señalo, el origen de coordenadas. Este es el punto 0, 1, donde quiero calcular, donde quiero que la suma de las fuerzas sea 0, ¿vale? Tenemos una carga Q sub 2 que está en menos 1, 0, una carga Q sub 1 que está en 1, 0 y una carga Q sub 3 que está en 0, 2, 0, que es aquí. O sea, tenemos esta carga, esta y esta, ¿vale? Bien,
la carga que colocaríamos en el punto 0,1 sobre donde queremos calcular que la suma de fuerzas sea 0, esa carga de prueba, que es positiva, debido a la carga Q1, que es positiva, sobre esta carga también positiva de prueba, estaría una fuerza repulsiva, pues la fuerza F1 de repulsión en esta línea hacia allá, ¿vale? La roja esta, fuerza F1 para allá. La carga Q2 también es positiva, pues tendríamos una fuerza para acá, ¿vale? Y ahora, ¿en qué sentido actuaría la fuerza con la que la carga 3 actúa sobre la carga de prueba que colocamos aquí, siendo esa carga de prueba positiva? Si la carga fuera Q3 negativa, la fuerza sería atractiva, entonces tendríamos estas dos flechas que apuntan hacia arriba, aunque en diagonal, más una fuerza, más una tercera fuerza hacia arriba, haría que hubiera una resultante neta hacia arriba y la suma de fuerzas no fuera nula. A lo que voy es que la conclusión a la que llegamos es que la fuerza F3 tiene que ir hacia abajo para que compense y anule la resultante vertical de estas dos, que ahora lo veremos, ¿vale? F3 ha de tener el sentido negativo del eje Y hacia abajo para que la suma de F1, F2 y F3 sea 0. No puede ser F3 hacia arriba. Entonces, como F3 es hacia abajo, significa que va a ser una fuerza repulsiva, por lo tanto la carga Q3 también va a ser positiva. Es decir, cuando hagamos el cálculo de Q3 debe salirnos positiva, no nos puede salir negativa. ¿Vale? Luego, estamos viendo que este ángulo, he dicho yo, o aquí veis que el ángulo es 45 grados. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de que el ángulo es 45 grados? Bueno, esto mide 1, esto 1, esto 1, si esto es 1 y esto es 1, esto es la diagonal de un cuadrado, por lo tanto este ángulo no le queda otra que ser 45 grados, ¿vale? Por la geometría de la distribución esta. Entonces, ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en un ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Que es que en la dirección del eje Y la suma de fuerzas es 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? F1i y F2i. F1i es la componente vertical hacia arriba de F1 y F2i es la componente vertical de F2, que apunta también para acá. Pues F2i más F1i menos F3 debe ser 0, porque está en equilibrio, dice, o la suma de fuerzas es 0. Y en la horizontal tenemos ¿qué fuerzas? Tenemos la F2x, perdón, que apunta hacia la derecha, menos F1x, porque apunta para la izquierda, pues se la resto, igual a 0. ¿Vale? Tenemos estas dos ecuaciones. De la primera, sustituyo que F2i sería esta cosa aquí, este vector sería este cateto para este triángulo rectángulo, y esto es F2 por el seno de alfa, el seno de 45. Y F1i también es F1 por el seno de 45, puesto que el ángulo este también es 45. ¿Vale? Me lo han puesto así de sencillo, digamos. Por otro lado, F2x, que sería este componente de aquí, es F2 por el coseno de alfa, coseno 45, y es igual a F1x, que es F1 por el coseno de 45. Esto que está aquí restando lo traigo aquí sumando, digamos, ¿no? Fijaros que coseno 45 se va, y la conclusión es que F1 y F2 en módulos son iguales, aunque direcciones diferentes, y por esto hay que descomponer, ¿vale? Como F1 igual a F2, eso me lo traigo ahora a esta ecuación de aquí, que se me va a quedar en que o dejo F1 o F2, no lo sé, que es lo que he dejado. He dejado F2, y dos veces F2 por el seno 45 es F3, ¿vale? Esto es de aquí, como esto o esto es igual, y está seno 45, dos veces F2 por seno 45 es F3. Y luego R1 y R2 es raíz de 2. ¿Eso de dónde sale? Me vengo para acá. Y la distancia que va desde la carga Q2 o Q1, desde esta hasta aquí o desde esta hasta aquí, esta distancia ¿cuánto vale? Si esto es 1 y esto es 1, pues esto es raíz de 2, evidentemente. A eso es lo que vamos, ¿vale? R1 igual a R2 igual a raíz de 2, y la distancia R3, que es la distancia desde la carga Q3 que está aquí hasta aquí, esto sí es 1, ¿vale? Esta distancia sí es 1. Me vengo para acá. Y ahora ya sustituyo. Dos veces. La fuerza F2 será K por la carga de prueba, Q, por la carga Q2, que es la que origina la fuerza repulsiva F2, entre R2 cuadrado por el seno 45 igual a K por Q, que es la carga de prueba, por la carga Q3 entre R3 al cuadrado. K, Q minúscula se va. Te queda 2 por Q2 entre R2 cuadrado, seno 45 igual a Q3 entre R3 cuadrado.
¿Qué es lo que quería calcular? Q sub 3. Pues despejamos Q sub 3, que será todo esto por R sub 3 al cuadrado, perdón. Y ya sustituir todo. El 2, la carga Q sub 2, que creo que me falta por aquí. Q sub 2 era ¿cuánto? Aquí falta un 2, por cierto. Aquí falta un 2. Porque este 2 es de este 2, ¿vale? La carga Q sub 2 es 2 por 10 elevado a menos 6. El radio R sub 2 es raíz de 2 al cuadrado, seno 45, y 1 metro al cuadrado total. Esta es la carga Q sub 3 expresada en microculombio. Se suele poner muchas veces el microculombio o un submúltiplo del culombio. Después me piden calcular en el apartado B el potencial en el punto 0,10. Pues será el potencial debido a la carga 1, a la carga 2 y a la carga 3. Hay que sumarlo aquí, ¿vale? En cada potencial es K por Q1 por Q entre R, siendo R1, R2, R3 las distancias correspondientes. R1 y R2 eran raíz de 2, lo tenéis por ahí, y R3 es 1. Y luego las cargas son 2 por 10 elevado a menos 6, 2 por 10 elevado a menos 6 y 1,41 por 10 elevado a menos 6. Total, se hace el cálculo y te sale este potencial. Por cierto, fijaros, la carga Q sub 3 tiene que ser positiva, tiene que ser congruente lo del signo de la carga con el dibujito este del esquema que hemos hecho previamente, donde hacia donde apuntan las fuerzas, que en este caso son las 3 repulsivas, ¿vale? Y vamos ya con la última actividad de este vídeo, que es la actividad número 15. El vídeo va a salir un poco largo, casi una hora. Pues no he querido parar la grabación, espero que salga bien, que no haya ningún inconveniente antes de que acabe el vídeo, porque entonces es una hora perdida. Dice, el campo eléctrico en las proximidades de la superficie de la Tierra vale 150 newton por culombio, dirigido hacia abajo, aunque eso es lo de menos. Se compara la fuerza eléctrica con la fuerza gravitatoria, que actúan sobre un electrón sobre la superficie de la Tierra. Me dan estos datos, masa del electrón, carga del electrón y el valor de la gravedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Muy sencillo. Yo sé que la fuerza eléctrica es L de Coulomb, o la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón será la carga del electrón por el valor del campo eléctrico, y la fuerza gravitatoria, la masa del electrón, por el valor de G. Como quiero averiguar esta relación, divido esto entre esto, divido esto entre esto, sustituyo y tengo que esta es la relación. ¿Qué significa esto? Que la fuerza eléctrica es 2,64 por 10 elevado a 12 veces más grande que la fuerza gravitatoria. 10 elevado a 12 sabéis que es un billón, esto es como 2,64 billones de veces más grande la fuerza eléctrica que la gravitatoria. Es decir, salvo que las masas de las partículas cargadas sean muy grandes, la fuerza gravitatoria es despreciable frente a la fuerza eléctrica, ¿vale? O sea, fuerza entre electrones. La fuerza de repulsión entre electrones es mucho más grande, 1 billón de veces más grande, o algo más de 1 billón de veces más grande que la fuerza gravitatoria con la que se atraen los electrones. A eso es a lo que voy. En cuanto a órdenes de magnitud, esa diferencia tenemos. Después, apartado B, ¿qué carga debería suministrarse a un clip metálico? Clip metálico, sujetapapeles de 1 gramo de masa. ¿Qué carga debe tener el clip para que la fuerza eléctrica iguale al peso? ¿Vale? Se hace básicamente como en el apartado anterior, que es, puedo calcular el peso del clip, que es masa por gravedad, el gramo, que es 10 elevado a menos 3 kilos, por la gravedad, me salen estos newtons. Esto, el peso debe coincidir con la fuerza de atracción, o la fuerza eléctrica esta que ejerce el campo eléctrico sobre el clip, ¿no? Entonces tenemos que, como la fuerza eléctrica es la carga del clip por el campo eléctrico, y vale 10 elevado a menos 10 newton, porque coincide con el peso, despejo la carga del clip como 10 elevado a menos 2 newton entre el valor de la intensidad de campo. Divido y tenemos esta carga. O sea, la carga del clip tiene que tener ese valor, 6,67 por 10 elevado a menos
5, ¿de acuerdo? Que es una carga bastante pequeña para que sea significativa el peso frente a la fuerza eléctrica creada que ejerce el campo eléctrico, es en el que está situado el CLI, en la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Con esto ya acaba la actividad 15.